Muchas gracias por estar nuevamente, una vez más, viendo y escuchando nuestro humilde programa. Hoy estamos en un polígono industrial de Cedejín, en Murcia, España, y estamos nada más ni nada menos que con Fernando Corbalán Maya, un muchacho muy joven que pero ya ha sabido de muchísimos éxitos en el campo de las motos. Él empezó haciendo motocross, allí ganó varios diplomas, varias carreras, inclusive en Dolores, corriendo por el Campeonato Regional de Murcia, hizo muy buenos resultados y después de un tiempo dejó el motocross para empezar en el enduro. Enduro, ustedes saben, que procede del inglés, endurance, resistencia. Él ya les dirá lo que es. Te saludamos en primer lugar, muchas gracias por estar con nosotros y contentísimo estará mi sobrino en Montevideo, Uruguay, Roberto Ramos, que es un amante de las motos increíbles. Él dice, cuando me quiero poner romántico, lo único que hago es pensar en mi moto. Fíjate lo que le gustará a las motos. Y además es exportador, importador. Ya te pondré en contacto con él para ver si tus motos pueden aparecer por allí, por mi país, Uruguay. Bueno. En fin, vamos a comenzar entonces hablando de las distintas partes de una moto, de cómo se debe manejar, digamos, en seco, en mojado, en fin, que la gente vaya aprendiendo de tus vastos conocimientos en esta materia acerca de lo que es una moto y qué es lo más prudente, porque yo creo que más que conocer el camino, hay que respetar el camino por el que uno va. Entonces, vamos a hablar primero de la sangre de la moto. Yo creo que la sangre será el aceite que lleva la moto. ¿Cuáles son los más apropiados? Si es según la moto. Además, si según la cilindrada que ella tenga, si pueden llevar aceite de automóvil. En fin, contanos un poco al respecto. Bueno, pues los aceites que se utilizan para las motos depende de para qué se utilice y para qué moto sea. Lógicamente, aceites de motos no son compatibles con coche porque una moto sube mucho más de revoluciones que un coche y aparte se somete a otro tipo de especificaciones. Entonces, un aceite de moto hay aceite mineral, aceite semisintético y aceite 100% sintético. Luego también están los motores 2 tiempos y 4 tiempos. Motores 2 tiempos, aceite de mezcla con gasolina. 4 tiempos, el aceite que engrasa el motor es el aceite de motor y gasolina sola, sin aceite. Ahora, la moto tiene algo que ver, fíjate lo que te voy a preguntar, con la edad de la persona, o sea, inclusive con la complexión física de la persona. Tengo una amiga que quiere ser policía, su marido lo es, y ella es muy flaquita, pesa poco, y esas motocicletas que utiliza la policía son pesadísimas, y le ha costado tremendamente, y hasta ahora no ha podido entrar en el cuerpo policial. ¿Es importante entonces la edad y la complexión física? Claro, lógicamente motocross, por ejemplo, no va a hacer una persona con 60 o 70 años. Lógicamente también la persona, según el cuerpo que tiene, pues se adapta a una moto mejor que otra. A lo mejor una persona muy baja, hay que adaptar la altura de la motocicleta para su altura y así, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué diferencia hay, ya que decís motocross? Quiero que le expliques a los televidentes qué es motocross y qué es enduro, qué diferencias y qué semejanzas hay entre ambas especialidades. Motocross se hace en un circuito cerrado, siempre el mismo trazado y las mismas condiciones, y enduro es monte abierto, se hace varios tramos cronometrados en una misma pista, pero luego hay zonas de enlace que es monte abierto. Pero en los dos, ¿gana el que llega primero?
Claro, lógicamente. Porque tenía entendido que el enduro, el endurance, había un puntaje que es distinto al motocross, que no existe, ¿o sí? También Claro. existe. Enduro tienes que si te pasas de un tiempo que hay para las zonas de enlace te penalizan y luego lógicamente lo que más puntúa es las zonas cronometradas. La batería de una moto, para ir hablando de las distintas partes de la moto, están, y sobre todo en mi país, en Uruguay, en Argentina, y aquí, están las 4 estaciones bien marcadas: primavera, verano, otoño, invierno. Mucha gente dice, yo no conozco nada al respecto, que la batería de una moto en invierno sufre más que en las demás estaciones. ¿Es cierto? Sí, es cierto. En invierno, aparte de que se usa la motocicleta menos y un coche o lo que sea, la batería, claro, ahora ya están saliendo baterías de otro tipo de materiales, pero la batería de plomo le afecta más el frío y el invierno. Ahora ya hay baterías de litio, había antiguamente más baterías de gel, en fin, cada vez se está cambiando la batería, que ya no es la batería de plomo, y también tienen más durabilidad en invierno. Soy un cliente en potencia y estoy entrando aquí a tu nave, como se dice aquí en España, y ya me mirás de lejos, pensás bien a comprar una moto, ya estás pensando en el tipo de moto que me vas a ofrecer, según mi cara, según mi complexión física, ya lo estás viendo, qué es lo más adecuado para mí. Claro, pues una moto para usted sería una moto, no sé, una moto scooter automática que no sea muy robusta y ligera, o una moto tipo custom que es bajita también, que no pese mucho, pues algo así. En cuanto a los frenos, me imagino que tienen freno trasero, tienen freno delantero. ¿Qué diferencias hay entre unos y otros? ¿Cuándo se usa uno y cuándo se usa el otro? Bueno, el freno se usa combinado, para una frenada fuerte y buena se tiene que usar combinado. El trasero siempre más fuerte que el delantero, pero si frenas con el trasero muy fuerte y el delantero no utilizas nada, la moto no frena, derrapa de atrás y no se frena en el momento, o sea que le cuesta mucho más trabajo frenar si no utilizas los dos frenos. Una cosa que siempre de pequeño yo temía, yo decía, si me subo a una moto, el paragolpe soy yo. Pero en realidad, la realidad no es así, porque evidentemente, jugando al fútbol, la finalidad es meter la pelota en el arco contrario. Pero en el boxeo, por ejemplo, es romperle la cabeza al otro. O sea, es una maldad, digamos. Pero la moto, la finalidad, no es el ser uno del paragolpes. Vos, en tu concepto, ¿la moto es muy peligrosa? No, muy peligrosa, ¿no? Ya también depende de las condiciones en que se lleva la motocicleta, a la velocidad que se va, la experiencia en llevar la motocicleta, en fin, todo eso influye muchísimo. Yo llevo montando en moto desde que era muy pequeño y gracias a Dios nunca he tenido ningún accidente con vehículos, con coches ni con nada de esto, porque más o menos si tienes un control de lo que llevas, lo que no puedes ir es como si estuviera en un circuito. El hombre y la mujer, gracias a Dios, actualmente ya se han emparejado en prácticamente todo. ¿Llevan el mismo tipo de moto o llevan motos diferentes? Sí, son motos iguales. No hay ya en caso de competición, cada piloto, depende sea hombre o mujer, pues ya se la pone a su gusto, pero no tiene por qué ser una moto diferente a otra. Depende de la valentía de la mujer. Exacto. Hablamos antes de los aceites, lubricantes, distintos sprays que ustedes utilizan para limpieza. Hablándonos un poco al respecto para el mantenimiento de la moto y que la gente sepa cómo es la mejor forma de mantener una moto. Cuando nosotros éramos chicos, los balones eran de cuero, gruesísimo, pesaban una enormidad. Íbamos a la carnicería, le pedíamos al carnicero grasa y la engrasábamos para mantenerla. ¿Cómo se mantiene una moto?
Bueno, una moto, lógicamente, sus cambios de aceite, luego revisión, filtro de aire bien mantenido siempre, engrase de partes móviles y cadena, muy importante, y luego ya las revisiones de bujía, todo lo que conlleva relaje de válvulas, si es 4 tiempos, a su hora, cambio de pistón, en fin, todo eso. Y el tema de engrase, pues cadenas lo más importante, partes móviles, presiones de ruedas, todo eso. Mencionaste, en lo que se refiere a la batería de la moto, que hay, corregime si me equivoco, hablaste de plomo, hablaste de litio, creo que hay gel, baterías de gel también. ¿Cuáles son, en tu concepto, las más idóneas para usar en la moto? Lo más idóneo es lo último, lo de litio. Mucho menor peso, más capacidad de carga, más capacidad de arranque, mucha más durabilidad. También son más caras, pero el litio es lo mejor. Cuando yo compraba un coche hace muchos años en Uruguay, tenía que hacerle un rodaje, después volver al concesionario donde lo había comprado para que ellos les hicieran los ajustes necesarios. Entonces, en una moto, en la compra de una moto, ¿es necesario un rodaje o es productos de los viejos como yo que ya es cosa del pasado? Sí, hombre, un rodaje hay que hacer, pero no es como anteriormente, que había que hacer un rodaje más estricto, motores más antiguos. Ahora hay que hacer un rodaje, y cuando se hace ese rodaje, primeros 500, 1000 kilómetros, hacer un cambio de aceite, revisión de todo lo general de la moto, niveles y rodaje. Y claro, es bueno hacer un poco de rodaje. Contale a la audiencia tu currículum deportivo, cuándo empezaste, cuándo te subiste por primera vez en una moto, qué competencias has estado y cómo te ha ido en ellas. Bueno, pues yo empezar a montar en moto empecé muy pronto, empecé con 4 o 5 años, pero luego ya a competir fue más difícil porque mis padres no querían, y empecé a competir con 19 años. A los 2 años, el primer año de estar compitiendo campeonato regional completo, quedé tercero. Siguiente año también hicimos campeonato de España y regional, campeonato regional primero, siguiente año también primero. Y bueno, luego tuve una lesión fuerte en 2005, rotura de fémur, y 2 años tardamos en recuperarnos, y otra vez en 2008 campeón regional, y antes de esta lesión en 2005 subcampeón de España por equipos con la Comunidad de Murcia. Entonces ya has abandonado la competición, o a veces en enduro Sí. También competís. Ahora a veces en carreras de minimotar y supermotar hacemos alguna carrera, pero lo que es todo el campeonato no. Háblanos de lo que es el freestyle, estilo libre, y que hace muy poco, creo que por segunda vez, has organizado aquí en Sejín. ¿Y qué es el freestyle? Freestyle es una modalidad de solamente saltos, exhibición de saltos en recintos cerrados, y bueno, es una modalidad que digamos que es mucho más llamativa a la hora del espectador, y bueno, es una modalidad que yo tengo muchos amigos que corrían conmigo motocross que han pasado a esa modalidad, y lógicamente tiene más futuro que el motocross. Ahora bien, muchos de los que nos están viendo y escuchando se compran una moto y evidentemente lo que quieren es sacarle el mejor rendimiento a la misma. En tu concepto, ¿cómo le sacabas el mejor rendimiento a cada moto en la que te subías? Para mí lo más importante es tener la moto puesta a tu gusto, tanto como suspensiones, posición de montado en la moto, etcétera. Y luego ya el rendimiento del motor pues depende de cada motor, si es un motor 2 tiempos, si es 4 tiempos. Siempre puedes jugar con tubo de escape, con carburador, con preparación de motor. También depende de dónde compitas, si es en categoría serie o es en categoría abierta, que puedes preparar todo lo que quieras. Y bueno, pues lo más importante para mí es tener la moto puesta a punto
a tu gusto de suspensiones, parte, ciclo y posición de conducción, y ya el motor pues depende de dónde se compita. Hace unos días me contabas que no hace mucho tiempo enviaste, creo que te compraron una moto en Paraguay. Me imagino que la habrás mandado a Asunción del Paraguay, que es la capital. Entonces yo pensaba en que allí, sobre todo en Uruguay y en Argentina, donde más nos ven, no tienen de pronto todas las marcas que vos tenés aquí en tu negocio. Quiero que les cuentes qué marcas tenés, a quiénes representás aquí en la región de Murcia y por qué sería importante exportarlas hacia Sudamérica. Este cliente nos llamó porque nos vio por la página web y bueno, la marca que enviamos allí fue una IMR, son motos tipo pit bike y se envió para allá. Después nos han preguntado más clientes por allí y bueno, y no sé si allí habrá algún importador o algún distribuidor, pero este cliente se puso en contacto con nosotros por la página web nuestra y se la enviamos por agencia allí. Sí, yo te decía antes de comenzar la entrevista que mi sobrino Roberto Ramos, él precisamente en Uruguay se llama despachante de aduana, exportador, importador. Y un fanático de las motos ya te mandará fotos porque yo te voy a contactar con él, porque me decías que deben haber marcas que allí no se vendan. ¿Cuáles son las marcas que más vendés aquí en España? Nosotros somos distribuidores aquí en Murcia, en España, de Beta y MR. También tenemos marcas de ropa como Fox, Shift, Alpinestar, en fin, muchas marcas en distribución, no solo de moto, de recambio y accesorios de ropa. Y lo que más se vende aquí es Beta. Ahora, yo quiero comprar una moto y evidentemente aprendí porque saqué una licencia de moto con una academia, pero no sé por qué moto decidirme, porque soy un ignorante al respecto. Entonces, ¿cuál es tu papel en ese sentido para hacerme decidir por determinada moto? Eso ya, yo siempre pregunto para qué quiero utilizar esa moto, bien sea moto de campo, moto para ciudad, moto para carretera, moto para competir, y ya depende de la modalidad que quiera utilizarla, pues siempre se recomienda, también depende del importe que se quiere gastar el cliente, y ya se recomienda una cosa u otra. Ahora, aquí en España actualmente ya llega pronto el verano, que va a ser muy seco, que prácticamente no va a haber problemas para quien respeta el camino, no para quien lo conoce, por sobre todas las cosas. Entonces, es mucho, me imagino lógicamente, manejar una moto en carretera seca que en carretera lluviosa. ¿Qué diferencia hay y qué consejo le puedes decir al que maneja una moto en una carretera seca y una carretera lluviosa? En carretera seca, estando las condiciones del asfalto bien, puedes conducir más agresivo, frenar más fuerte, cambios de dirección más fuertes, no sé. Luego, por ejemplo, en lluvia no puedes utilizar el freno de adelante casi nada porque la moto se va de adelante, va al suelo, y la frenada, la forma de acelerar, la forma de entrar en las curvas, no puedes tumbar la moto tanto, etcétera. Hay mucha diferencia de conducir de una forma a otra. Y en cuanto a los frenos, hoy estaba viendo en Facebook el hecho de que una persona con el coche, ya no con una moto, se quedara sin frenos. Está totalmente desaconsejado el hecho de que se ponga el freno de mano, porque se traban las ruedas de atrás, el coche comienza a hacer movimientos bruscos y termina volcando. Y entonces dice que tampoco, por supuesto, apagar el motor, claro, porque se traba la dirección, que hay que dejarlo en punto muerto, yendo hasta que la velocidad que llevaba vaya amainando y finalmente se pare. En el caso de los frenos con lluvia, ¿es diferente la manera de manejar uno u otro?
Claro, los frenos con lluvia, el freno delantero, como decía antes, no se puede casi tocar y el trasero tienes que utilizarlo con mucho tacto. Entonces, claro, la diferencia de lluvia a seco es muy grande y lo que ha dicho en caso de que se quedara sin freno, lo más lógico es reducir velocidades para que el freno motor te ayude y lo más progresivo posible para que no sea brusco y la moto se gire de atrás. Muy bien, terminamos acá la primera parte de la entrevista, descansamos un minuto y vamos a seguir con alguna pregunta más y después ya nos levantaremos para que vayas moto por moto indicándole a la gente cuáles son la calidad de cada una de ellas. De acuerdo. Muy bien, entonces nos levantamos para ir a tomar un carajillo, 5 minutos para unos sanos consejos y enseguida volvemos.